Hola jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a revisar, ¿no? Continuar revisando esta parte de las estimaciones del gasto energético. Algunas fórmulas nos ayudan a estimar el gasto energético basal, mientras que otras nos ayudan a estimar el gasto energético en reposo. Hasta este momento me parece que se había revisado, por ejemplo, lo que era la estimación del gasto energético de la fórmula de Harris y Benedict. Se me pasó en su momento mencionarles, esta estima el gasto energético basal. En el caso de las fórmulas del método de FAO-OMS, estiman el gasto energético en reposo. Ay, se volvió loca la presentación, denme un segundito. En fin, ahorita continuamos con esa parte y habíamos estado revisando también, por ejemplo, todo lo relacionado con el gasto energético, que es algo pues muy importante porque gracias al gasto energético podemos, no de forma voluntaria, ¿no? Sino que el organismo puede llevar a cabo diversas funciones necesarias para la supervivencia y que existen diversos factores que influyen en este gasto energético, tales la edad, la condición fisiológica, o el estado de salud, enfermedad, incluso la temperatura corporal, así como las condiciones del medio ambiente, ¿no? El clima en el que se esté presentando. También habíamos revisado que se puede medir el gasto energético de forma directa a través de una cámara de calorimetría, eh, que pues desgraciadamente no refleja situaciones realistas porque el individuo no tiene que estar haciendo como mucha actividad, al contrario, tiene que estar reposado y las condiciones ambientales están controladas, ¿no? Para que se evite el temblor por frío. También habíamos revisado que existe la calorimetría indirecta y que pues es justamente el respirar en una boquilla para que se alcance a medir el volumen de oxígeno consumido y el dióxido de carbono expirado, y existe un cociente respiratorio, que es la división de estos dos, y que dependiendo el valor del cociente respiratorio podemos hablar de si se están utilizando los carbohidratos como sustrato, ¿no? Son valores normalmente de 1, o bien podemos hablar sustrato mixtos que van de 0,87, o bien podemos hablar, por ejemplo, de que se estén utilizando los lípidos, o bien que estemos ya en cetosis, ¿no? Propiamente. Y también habíamos revisado que existe otra prueba que es el medir el agua doblemente marcada, pero implica el uso de isótopos estables, no son isótopos radiactivos. Normalmente se utiliza mucho este método en la investigación, sobre todo en estudios pues ya un poquito más que implican protocolo y pues porque se esté queriendo medir alguna situación en específico. Ahora, como no siempre tenemos a la mano este tipo de mediciones, pues justamente el nutriólogo se basa de las fórmulas de estimación. Harris y Benedict destacamos que considera la edad, la estatura, el peso, ay, permítame, edad, estatura, peso principalmente se divide por si hablamos de hombres o mujeres. En el caso de las fórmulas de FAO-OMS consideran únicamente la edad, porque tienen fórmulas con base a un rango de edad y el valor de peso. Adicional, está esta parte donde nos quedamos, que es la adaptación de Durnin y Passmore, que lo que hicieron fue medir como un grupo muy amplio de personas, hombres y mujeres sanos, para poder estimar pues cuál era el gasto por unidad de tiempo de actividad. Sin embargo, dentro de las desventajas que tiene es que es recopilar todas las 24 horas de actividad del individuo. Si estuvo 15 minutos en el baño, pues lo registramos, ¿no? Y podemos observar que existen actividades que van desde el descanso hasta actividades muy pesadas como el escalar montañas, ¿no? Principalmente ahí como el ejemplo. Ahora, en cuanto al ejemplo de adaptación de Durnin y Passmore, una vez que nosotros ya recopilamos el cuestionario, ¿no? De la actividad de los individuos,
hacemos como clasificamos todo ese tiempo por las categorías, ¿no? A ver, actividades que entran en descanso se destinó este tiempo, actividades que entran en actividad muy ligera fue tanto tiempo, y así por cada rubro. Ahora, de esta tabla quiero que observen las siguientes columnas. Pueden observar que está la columna que considera un individuo muy sedentario y a un individuo muy activo. La manera como estimamos estos múltiplos de gasto energético va de la siguiente forma. Primero, en el ejemplo de muy sedentario, quiero que observen la columna permítanme tantito. Quiero que observen la columna que dice gasto energético en reposo y pueden observar los valores. Para actividades de descanso es 10, para actividades muy ligeras es 12, para actividades ligeras son 2. Moderada y pesada pues realmente no entra por esta situación, el individuo es muy sedentario. Entonces, esos valores ustedes los van a multiplicar por el múltiplo de gasto energético en reposo. Si ustedes multiplican, por ejemplo, el 10 por 1, queda 10. El gasto energético en reposo, que son 12 horas, el valor siguiente que tenemos, si lo multiplican por su múltiplo de 1.5, 12 por 1.5, nos da el valor de 18. Ahora, igual, la actividad ligera, si multiplican 2 por 2.5, nos da el valor de 5. Vamos a corroborar en primera instancia que la columna del gasto energético en reposo, las horas, la sumatoria nos dé las 24 horas. Entonces, por ejemplo, sumamos 10 más 12 más 2, en efecto son 24 horas. Ahora, la duración, el resultado que tenemos de estos múltiplos, igual los vamos a subir. Estos 10 más 18 más 5 nos da un valor de 33. Ahora, ese valor de 33, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dividir 33 entre mis 24 horas para obtener mi múltiplo, o sea, como el mío de mis actividades. Entonces, 33 entre 24, mi múltiplo es de 1.375. Este está sencillito porque no tiene como tanta actividad. Sin embargo, tenemos el ejemplo de muy activo. Igual, paso número 1, corroboramos que sean las 24 horas del gasto energético en reposo. Por ejemplo, 8 más 8 más 4 más 2 más 2 nos da un total de 24. Segundo paso, multiplico el tiempo por el múltiplo del gasto energético en reposo, es decir, voy columna por columna. 8 por 1 me da 8. 8 por 1.5 de actividades ligeras me da 12. 4 por 2.5 me da 10. 2 por 5 me da 10. 2 por 7 me da 14. Igual, sumo el resultado de esos múltiplos, me da un total de 54. Divido mi 54 entre 24, mi múltiplo de actividad, o sea, por mis actividades es de 2.25. Entonces, eso sería lo que yo estaría multiplicando, ¿no? O agregando en pues el gasto energético total por las actividades que estoy realizando principalmente. Ahora, como esto realmente ya en la práctica es un tanto tardado, ¿no? Porque implica estar a expensas del paciente, de la memoria, lo que logré recordar, pues posteriormente existió una ecuación por parte de la FAO-OMS simplificada, en donde obtenemos nosotros que existen múltiples, ¿no? Factores de ajuste, perdón, por si hablamos de hombres o hablamos de mujeres. Y de hecho esta fórmula estima la tasa metabólica expresada en calorías por día, pero considera el nivel de la actividad física, ¿no? Entonces aquí podemos observar, si hablamos de una mujer, ¿no? Que tenga actividades sedentarias, se estaría multiplicando su gasto energético dependiendo si fue Mifflin o FAO-OMS, que bueno, aquí sería FAO con FAO, sería la fórmula de la FAO-OMS por
por este factor de ajuste, sería la energía requerida por 1.2, ¿no? O dependiendo si hablamos de actividad liviana, moderada o intensa principalmente. Ahora, otra fórmula con la cual contamos nosotros es la fórmula de Mifflin, que esta posee de hecho variabilidad del 30% incluso en individuos que poseen condiciones o características similares. Es decir, a lo mejor yo tengo una mujer de la misma edad, del mismo peso, casi quizá de la misma estatura y hay algo de variabilidad. Entonces, para esta fórmula obtenemos que en el caso de los hombres se multiplica el valor del peso en kilogramos por 10, ¿no? Bueno, dependiendo ahí la constante 10 por el peso en kilogramos más 6.25 coinciden por la altura en centímetros menos 5 por la edad en años. Lo único que es diferente es el valor final de la ecuación. En el caso de los hombres se suma 5 y en el caso de las mujeres se resta 5. Entonces, vamos a hacer igual el mismo ejercicio para el ejemplo que estábamos tomando en la clase pasada de una mujer de 37 años, 162 centímetros y 59 kilogramos. Entonces, en el caso de la mujer es 10 por el peso de 59 más 6.25 por la estatura en centímetros, que aquí son 162 centímetros, menos 5 por la edad en años, que son 37 años, menos 161. ¿Alguien lo está haciendo a la par que me pueda decir el resultado? ¿Cuánto le dio en este caso? Bueno, ahí es importante que lo vayan haciendo, pero por ejemplo, el resultado de este mismo ejemplo, ¿no? Obtenemos que el requerimiento de esta persona serían de 1256.5 calorías. Ahora, para el caso del hombre, nosotros vamos a considerar igual la misma fórmula. Permítanme un segundo para hacerla. Sería 10 por el peso en kilogramos, en este caso son 78 kilogramos, por más 6.25 por la estatura, que eran 180 centímetros, si no mal recuerdo. Ajá. 10 por el peso, más 6.25 por la altura, menos 5 por la edad. La edad eran 42 años. Ay, le puse un 8 que no es. 42 más 5. En este caso obtuve un resultado de 1700 calorías. No guardé los resultados, estoy buscando y no guardé los resultados de los ejercicios que resultaba de hacer con estos mismos ejemplos la fórmula de Harris y la fórmula de la FAO-OMS, pero si no mal recuerdo, para el caso de la fórmula de Harris y Benedict, los resultados eran mayores. En el caso de la FAO-OMS creo que todavía era muchísimo mayor. Y para el caso de Mifflin, ahorita en el caso de la mujer, pues ya queda como un poquito más ok. Para el caso del hombre, ahorita quedó en 1700 y no ha sido tan diferente de los otros. A ver, nada más denme un segundito. Es que, ¿saben qué? Lo voy a sacar para no quedarme A ver, permítanme un segundo, pequeña pausa para sacar fórmulas. 155 más 9.56 por el peso en kilogramos, que eran 59, más 1.85 por la estatura.
menos 4.68 por la edad de niños eran 37 años. A ver, Harris. 1348. El caso del hombre es por el peso en kilogramos, 78 kilos. Con la estatura en centímetros menos 6.70. 3.80. Caso de la fórmula de la FAO y de la OMS, 30, y la fórmula para el caso de hombres es 11.6 por el peso, pesaba 78 gramos, más 800 gramos, 783.8. Para el caso de la mujer es 12.7 por el peso. Listo, ya perdonen chicos, es que no recordaba, entonces no me quería quedar como con la duda. Ya otra vez sacando ahí la fórmula, los resultados, por ejemplo, cuando estimábamos el gasto energético para el caso de Harris y Benedict, en el supuesto de la mujer me daba un total de 1345.58 calorías, mientras que con base al método de FAO-OMS me daba 1578.3 calorías y con base a Mifflin 1256.5 calorías. Pueden observar ustedes que en el caso de la mujer es donde tenemos mucha variabilidad, o sea, hasta más de 200 calorías. Para el caso del hombre, en el caso de Harris y Benedict, me resultaban 1753.82 calorías. Para el resultado de la FAO-OMS, 1783.8 calorías. Y para el caso de Mifflin, 1700 calorías. Si observan ustedes, aquí la variabilidad no es tanta, ¿no? Principalmente. Entonces son como algunos aspectos que ustedes deben de considerar a la hora de elegir una u otra fórmula, pues para tomar la mejor elección de cuántas calorías son requeridas. Pues por ejemplo, si tengo un paciente un paciente joven, ¿no? Que todavía puedo ser un poquito más bondadosa, a lo mejor puedo utilizar Harris, ¿no? O si necesito cuidar mucho el aporte calórico, pues utilizo Mifflin. Tenemos también lo que es la fórmula de Owen, en donde utiliza principalmente el dato del peso corporal. En el caso de los varones existe una fórmula en donde se emplea el valor de la masa libre de grasa siempre y cuando sea estimada esta por densitometría, pues porque justamente al momento de desarrollar esta fórmula se consideró en pacientes que se tenía el dato por esta prueba. Entonces, para el caso de las mujeres, si son activas, la fórmula es diferente. Podemos observar que es 50.4 más 21.1 por el peso en kilogramos, mientras que si hablamos de mujeres inactivas es 795 más 7.18 por el peso en kilogramos. Ahora vamos a sacar, por ejemplo, igual la fórmula en el ejemplo de la mujer que hemos estado trabajando en la presentación,
la mujer de 37 años, 59 kilos, 162 centímetros, vamos a utilizar la fórmula de mujeres inactivas, porque recuerden que era de actividad sedentaria, entonces sería 795 más 7.18 por el dato del peso, que son 59 kilogramos, me da un total de 1218.62 calorías. Ahora, en el caso del hombre, existen dos fórmulas, pero aquí pues nada más contamos únicamente con el valor del peso, no tenemos el valor de la masa libre de grasa por densitometría. Entonces, con base al ejemplo del varón, tenemos 879 más 10.2, ay, permítanme, le puse 10.2 por el peso en kilogramos, el peso era de 78, me da un total de 1674.6. Hasta el momento, esta fórmula de Owen es la que me dio el valor más bajito para el caso del varón. Y también para el caso de la mujer es la fórmula que me dio el valor más pequeñito. Ahora, también tenemos otras fórmulas para estimar el gasto energético. Está la fórmula de Valencia, que de hecho esta fórmula se hizo específicamente para la población mexicana y que únicamente emplea el valor del peso. Sin embargo, quiero que observen que considera únicamente a individuos de más de 18 años. Entonces, en el caso de hombres, tenemos esta categoría de los 18 a los 30, de los 30 a los 60 y más de 60 años. Y igual para el caso de las mujeres, vamos a despejar la fórmula con el mismo ejemplo. A ver, para el caso de los hombres, estaríamos utilizando la fórmula que queda en la categoría de los 30 a los 60 años. Sería 13.08 por el valor del peso. Permítanme tantito. Por el valor del peso. Ahí el peso, estoy haciendo la del hombre, ¿verdad? El hombre pesaba 78 más 693. Me da un valor de, Valencia, me da un valor de 1713.24 calorías. Ahora, para el caso de la mujer, la fórmula es igual de la misma categoría de 30 a 60 años, sería 10.92 por el valor del peso, que eran 59 kilogramos, más 677, me da un valor de 1321 calorías. Si se dan, bueno, 1321.28, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya no fue tan lejano el resultado que obtuvimos de pues Harris o de Mifflin o incluso todavía de Owen, no queda tan lejano. Es como una fórmula que queda ahí como en el medio. Espero que estén haciendo los ejercicios de los ejemplos, sobre todo pues para que se vayan dando cuenta si están despejando correctamente la fórmula, porque créanme, de verdad, de pronto por ahí sí llega a haber ciertos fallos. Entonces, tenemos también otras fórmulas que de hecho la siguiente información proviene de las ecuaciones extraídas del informe de Dietary Referencing Takes from Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein and Amino Acid Food and Nutrition Board del Instituto de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en donde pues obviamente engloba, ¿no? Nos dice que el gasto energético es la suma del gasto energético basal, más el efecto termogénico de los alimentos, más la actividad física, más la energía utilizada para la termorregulación, más la energía utilizada en el depósito de tejidos en la producción de leche o ambos, dependiendo la etapa de la vida, ¿no? Entonces, la fórmula en grandes rasgos considera que el gasto energético total se expresará en calorías por día, utilizando la edad en años, el peso en kilogramos y la talla en metros.
Entonces, el gasto energético total es igual a, donde A es el término constante, más B, que es el coeficiente de la edad, por, B, que es B por edad, perdón, y más la actividad física por D, que es el coeficiente del peso, y E es el de la talla. Entonces tenemos las fórmulas que van, digámoslo en este sentido, están clasificadas por edad. Para el caso de niños y niñas de los 0 a los 2 años, es igual, no discrimina si es niño o niña, porque se basa en el supuesto de que el crecimiento es similar. Entonces, la fórmula es, dependiendo si hablamos de los 0 a los 3 meses, de los 4 a los 6 meses, de los 7 a los 12 meses o de los 13 a los 35 meses. Considera 89 por el peso del lactante en kilogramos menos 100 más las calorías necesarias para el depósito de energía. Pueden observar ustedes desde los 0 a los 3 meses hasta los 13 a los 35 meses que estas calorías cambian justamente. Por ejemplo, obviamente son mayores en los primeros meses de vida porque se requieren más calorías para poder dar lugar al correcto crecimiento. Mientras que en los 13 a los 35 meses, las calorías pues ya son poquititas. Por ejemplo, si despejamos la fórmula de los 0 a los 3 meses, vamos a agarrar un peso promedio de un chiquitín. Supongamos que el lactante, a ver, déjenme lo anoto, lactante ejemplo. Supongamos que el lactante es de los 0 a los 3 meses. Nació con tiene al momento un peso de 4 kilos con 100 gramos, ¿sale? Entonces, despejamos la fórmula. 89 por 4.100 menos 100, cerramos paréntesis, más 175. Ay, aquí no sé qué hice. Menos 100, ay, es que no le puse el más, permítanme. La voy a corregir. Menos 100 más 175. Aquí nos da un total de, bueno, si ya sacaron la fórmula, nos da un total de 439.9 calorías. Ahora, supongamos que ya estamos hablando de un pequeñín que cae en esta categoría de 13 a 35 meses. Supongamos que a este momento, a ver, un peso realista para esa edad, unos 13,200. Vamos a suponer que el niño tiene un peso de 13,200, entonces sería igual 89 por el peso del niño, 13,200. Me lo anoto. Menos 100 más 20, tendríamos que estaría requiriendo unas 1094.8 calorías. Pueden observar ustedes que, pues bueno, si bien cambia la energía requerida para esa energía extra, ¿no? Para el depósito de energía, pues el requerimiento es mayor, pues porque la edad, el peso corporal ya es mayor. Ahora, a partir de los 3 años a los 8, cambia la fórmula. Ya la clasifica con base a niños y niñas. Y pues es muy similar en el sentido de que utiliza el valor aquí se utiliza el valor de la edad, ya no la hace clasificada por meses y considera la actividad física, a diferencia de las fórmulas que teníamos para los 0 a los 35 meses de edad.
Aquí, por ejemplo, considera coeficientes de actividad física, por ejemplo, si hablamos de un niño sedentario, poco activo, activo y muy activo. Y aquí pueden observar al final que también considera las calorías del depósito de energía y pueden observar que es un valor pequeñito. Ahora, también tenemos las fórmulas de los 9 a los 18 años, igual clasificadas con base a niño y niña, considerando la edad, la actividad física, el peso y la talla. También tenemos fórmulas para el mantenimiento de peso en niños con sobrepeso de los 3 a los 19 años. Y aquí se podrán preguntar, bueno, pero a ver, pues ahorita la Secretaría de Salud nos está diciendo que pues la obesidad infantil es un problema grave y todo esto. Recuerden que en ciertas situaciones de la vida, como es la infancia, ¿no? Niños y adolescentes, así como mujeres en embarazo, es desaconsejado el uso de dietas de restricción porque pues puede poner en peligro el correcto crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando estén trabajando con ustedes con un paciente pediátrico con estas características, es preferible utilizar esta fórmula que la anterior, porque aquí pueden observar ustedes al final de la fórmula justamente que una cualidad que posee es que no está considerando esas calorías del depósito de energía. Y también cambia, por ejemplo, los valores, ¿no? Para no estar sobreestimando justamente el requerimiento energético. Igual tenemos fórmulas para estimar la energía de 19 y más años. Asimismo, para 19 o más años, en caso de que igual sea un peso normal o sobrepeso, pueden tener la pregunta, bueno, ¿cómo que normal o con sobrepeso? O sea, ¿con cuál me quedo? Aquí principalmente esta fórmula observarán ustedes diferencias en el valor obtenido. Vamos a hacer un pequeño ejercicio pues justamente para que sea un tangible. Vamos a suponer, a ver, déjenme, que si no luego se me va. Un segundito nada más para elegir los valores. Miren, vamos a despejar la fórmula, ¿sale? Entonces, aquí los valores, perdonen que no se los anote, se los voy a decir de forma normal. Hombre, 21 años, de 169 centímetros y 70 kilogramos, ¿sale? Entonces, vamos a considerarlo un individuo sedentario para no estar modificando gran cosa. Entonces, la primer fórmula, ¿no? La primer estimación sería 662 menos 9.53 por la edad, que aquí son 21 años, más la actividad física, que quedamos que iba a ser 1, por 15.91, 15.91 por el peso en kilogramos, por 70 kilos, quedamos, por 539.6 por la talla en metros, que quedamos era 1.69. Ay, aquí me van a disculpar, hasta ahorita me vengo dando cuenta. Y dije, algo me falta, algo me falta.
Miren, aquí una pequeña corrección. Si se dan cuenta, hasta se pudieron haber quedado como de, híjole, ¿y aquí qué onda? En la fórmula de hombres está más actividad física por 15.91 por el peso en kilogramos y ahí me comí un más. Es más 539.6 por talla. En el caso de las mujeres, sí se los puse. Hasta ahorita me doy cuenta, una disculpa. Entonces, a ver, vamos a despejar la fórmula. 662. 21.91, 70, más 539.6, más 1.69. Ok. Y de una vez, déjenme anoto el resultado ahorita. Ustedes también váyanlo sacando para que ahorita los revisemos. Me lo anoto 2469. Y quiero ver la otra fórmula. Déjenme ver. Ah, miren aquí, si no les puse mal la fórmula. Entonces, con sobrepeso, malo sobrepeso, es 864 menos 9.72 por 21 más actividad física de 1 por 14.2 por el peso, 70 más 503 por la altura, 169, 1.69, perdón. Ay, déjenme ver si no se borró la fórmula. Ay, si se borró la fórmula en mi calculadora. 74.72 por 21 más 1, abro paréntesis, 14.2 por 70 más, cierro paréntesis, otra vez abro paréntesis, más 503. Nada más déjenme checo la fórmula anterior y ahorita discutimos resultados. 662, 1.53, que no, aquí es 15. Quiero checar la primera. 91 por 70 más 500, ¿qué? 39.6. 539.6. No, sí estaba correcta. Ok, chicos, perdonen aquí igual la breve pausa, pero de una vez hay que irnos familiarizando con esta parte, ¿no? Del sacar fórmulas. Miren, para el primer caso de la fórmula que tenemos acá de 19 años y más, para este ejemplo de un hombre, bueno, un chico de 21 años, 169 centímetros y 70 kilogramos, la fórmula resultó en 2.487.49 calorías. Van a decir, vaya, es muchísimo. Bueno, pues sí, pero consideremos que tiene 21 años, ¿no? Todavía sigue, ya está en la parte final del desarrollo realmente. Entonces, el requerimiento energético es elevado. Ahora, para el caso de 19 años o más, normal o con sobrepeso, el resultado que obtuvimos fue de 2.503.95. Aquí puede ser debatible, bueno, a ver cómo no sobreestimar o esta situación. Sí, aquí se me está chispoteando una disculpa.
En algunos casos, justamente se considera el peso corporal, pues porque se requiere esa energía para conservar ese depósito. Dicho esto, si estamos hablando de un individuo con peso normal o sobrepeso, si se requiere conservar ese peso, pues ahí realmente hay que considerar ese pequeño extra. Ahora, aquí en esta situación dio de esta forma, pero créanme, en algún momento dado, y sobre todo ya cuando hablamos de más edad, supongamos, no sé, 35, 40 años, algunas veces pasa lo contrario, ¿no? Que quizá la diferencia es el valor un poquito más chiquito con sobrepeso que cuando se utiliza una fórmula para un peso normal. Sin embargo, ojo aquí, estas fórmulas del IOMNAS, del Instituto de Salud y del IOM, Instituto de Medicina y del Instituto de Ciencia, consideran únicamente sobrepeso y normal o sobrepeso cuando son pequeñines o bien también adultos, pero considerando pues principalmente más en pequeñines. Ahorita no les puse otra fórmula, denme oportunidad, pero sí, sí las hay para estimar justamente la energía en ese supuesto de sobrepeso. Qué bueno que lo hicimos para ver aquí esta parte. Ahora, continuando, también existen fórmulas de estimación energética para el supuesto del embarazo. Y ojo aquí, pues podemos tener situaciones donde, pues aparte de ser embarazadas, ¿no? Todavía estén en este supuesto de crecimiento, para lo cual es importante estimar primeramente el requerimiento energético del adolescente, podemos utilizar las fórmulas anteriores, más la energía de depósito para el embarazo, la cual va con base al trimestre. Normalmente en el primer trimestre el depósito de energía se maneja con una sumatoria de 0. A partir del segundo trimestre ya se agrega la energía. Por ejemplo, quiero que observen, segundo trimestre son más 160 calorías. Pueden preguntarse, bueno, ¿por qué 160? Porque se basa del supuesto de que por cada semana de gestación se multiplican 8 calorías. Si ustedes multiplican 8 calorías por las 20 semanas, nos da un total de 160. Igual para el caso del tercer trimestre, muy similar, cambia la energía, ¿no? Son más 272 calorías. También tenemos fórmulas para 19 a 50 años de edad. Ojo aquí, da risa, ¿no? Porque decimos, ay, ¿quién se va a embarazar a los 50 años? Pues sabemos que la probabilidad es poca, pero pues más que nada, pues para esas pacientes que ya están cursando un embarazo en la tercera o cuarta década de vida, que cada vez es más normal. Ahora, también para el caso de la lactancia, se considera la fórmula si hablamos de un adolescente en embarazo, un adolescente dando lactancia o bien 19 a 50 años de edad, pues básicamente un adulto en periodo de lactancia. Y aquí, por ejemplo, cambia un poquito la fórmula porque ya considera la energía necesaria para la producción de la leche, pero la energía necesaria para lograr una pérdida de peso. Sobre todo en aquellas pacientes que a lo mejor empezaron el embarazo con un exceso así de peso considerable. Si realmente empezó a lo mejor con sobrepeso, pues la misma lactancia puede ayudar, o bueno, la verdad es que para los que ya han sido papás, pues la misma lactancia y el ser papás te implica mucho gasto energético. También tenemos aquí fórmulas que consideran el factor por estrés patológico. Recordemos que el estrés patológico es muy importante, sobre todo porque muchos pacientes que están hospitalizados muchas veces sufren de hipermetabolismo, entonces el grado del gasto energético es variable, que tanto aumente o que tanto cambie.
Entonces, Dubois determinó que el costo metabólico de la fiebre asciende al 13% del gasto energético basal por cada grado centígrado, más o menos un 7% por grado Fahrenheit que se esté aumentando. Entonces, también posteriormente, por estudios de calorimetría indirecta, recuerden, la calorimetría indirecta son estos carritos metabólicos, Kini y colaboradores estudiaron, pues, cómo era el gasto energético en pacientes en estado crítico y entonces definieron factores de ajuste por el tipo de estrés patológico. Por ejemplo, cuando el paciente está en desnutrición, se calcula entre el 60 y el 80% del gasto energético basal. ¿Por qué? Porque por la desnutrición disminuyen los requerimientos. Ahí, ojo, voy a hacer una pequeña aclaración. Esto no quiere decir que lo vayamos a desnutrir aún más, pero depende, algunas veces está en estado muy crítico el paciente, está muy desnutrido y a lo mejor el suponer la administración de las calorías que requiere en total, pues puede llevar a un síndrome que se conoce como el síndrome de realimentación. Entonces saldría muchísimo peor. Ahora, en ciertas condiciones, por ejemplo, en una cirugía mayor, se emplea un factor de 1.1. En lesiones múltiples se puede incrementar entre el 1.1 y el 1.25. Cuando es un paciente en sepsis, de 1.20 a 1.50. Y en quemaduras, dependiendo si son graves, extensas, pues puede ir de 1.5 a 2. Posteriormente, otros investigadores, Calvin Long, proponen otros factores, por ejemplo, 1.2 para pacientes con cirugía programada no complicada, 1.35 para pacientes con traumatismos, 1.6 para pacientes que presentan sepsis grave y 2.1 para quemaduras de gravedad. Si lo observan, son muy similar, o sea, poquito más, poquito menos, pero son los factores que consideraron. Ahora, esto se van a ir familiarizando. Pues bueno, ya que ustedes determinan, sí, ya determiné las calorías y toda esta parte, ¿no? De cómo voy a administrar los macros y los micros, que más adelante veremos. Nosotros, los nutriólogos en México, normalmente nos valemos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que de hecho, pues ya saben que nosotros somos expertos en copy-paste, inicia en Estados Unidos un sistema de alimentos, ¿no? Que se introduce y se adapta en México en 1988. Si lo observan, pues no es tan viejo realmente y clasifica los alimentos por grupos dependiendo sus cualidades nutricionales. Aquí no lo vamos a ir viendo como tan a detalle, simplemente es para que se familiaricen. Por ejemplo, la clasificación de los grupos de alimentos con base a este sistema mexicano de alimentos equivalentes es del grupo de los cereales y tubérculos. Aquí principalmente considera que los cereales por porción van a aportar de 70 a 110 calorías y principalmente son fuente de carbohidratos y fibras, sobre todo cuando hablamos de presentaciones enteras. En el caso de los alimentos de origen animal, considera pues res, pollito, vaca, cerdo y ojo, entran los quesos. Entonces aquí se clasifican con base al contenido de proteínas y tomando de referencia una pieza de huevo. En términos globales, la albúmina de huevo o bien la proteína de la lechita de vaca, leche de vaca no, perdón, la leche materna humana, son proteínas de referencia. Entonces el huevo es la de referencia y se establecieron con base a esto, ¿no? Y se clasifican con base al aporte de grasa que nos proporcionan. También tenemos el grupo de las leguminosas, que principalmente aportan proteínas y carbohidratos. Tenemos el grupo de la leche, que la clasifica si es entera, semi, descremada o bien
con azúcar y entra aquí el yogurt. Y, por ejemplo, cambia, ¿no? Con base a esta parte de la grasita. El grupo de las verduras, el grupo de las frutas, que principalmente son fuentes de carbohidratos, el grupo de lípidos y azúcares. Para el caso de los lípidos los clasifica si poseen proteínas, como el caso de algunas oleaginosas como la nuez, el cacahuate, y en el caso de los azúcares los clasifica si tienen o no grasa, por ejemplo el chocolate, ¿no? La barrita de chocolate de un Carlos V versus el azúcar estándar de mesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta parte todavía están muy pequeñines para revisarlo. Por último, chicos, de actividad se llevan entonces que ustedes determinen su requerimiento energético con base a las diferentes fórmulas. Harris y Benedict, método FAO-OMS, Mifflin, fórmula de Owen, la fórmula de Valencia, las fórmulas del IOMNAS y el de otras dos personas. Y aquí lo padre es que ustedes lo pueden hacer. Si tienen a lo mejor un pequeñín en casa, pues pueden determinar el requerimiento energético si la fórmula lo aplica. Por ejemplo, Harris y Benedict no estarían estimando fórmula. Si utilizarían las fórmulas de la FAO-OMS, la fórmula del IOMNAS, ¿sale? Entonces, su requerimiento y el de otras dos personas, las otras dos personas, cualquier grupo de edad, no hay ningún problema. Es importante que justifiquen sus resultados, es decir, que pongan por escrito la fórmula con los valores que están empleando. Si se llegan a atorar en alguna fórmula que se den cuenta, me pueden echar un mensajito de preferencia al grupo que tenemos en WhatsApp, porque a lo mejor alguien más tuvo el mismo problema o a lo mejor alguien más tuvo la misma duda. Ahorita ya se dieron cuenta que yo cometí un error de dedo de no poner el más, entonces me ayuda a mí sobre todo por si haya otro error de dedo que corregir. No sé si tengan dudas, chicos, ya no los quiero entretener para que se vayan a su siguiente clase. Pero si no hay dudas, nos vemos más al ratito. No, ahorita no, maestra, gracias. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase.